¿Querías ver algo pesado? ¿Querías ver realmente una bomba? Acá en mis manos está todos los papeles de una offshore. 20.000 fojas tiene este expediente. Es una offshore que fue constituida en Uruguay, el 28º paraíso fiscal en el mundo. Las cosas son tan turbias en Uruguay, o lo fueron seguramente a nivel financiero, que permitieron a muchos argentinos constituir offshore. Lo que vas a ver esta noche tiene que ver con una offshore que operó en la provincia de Córdoba, en el tercer frigorífico más grande del país. Tenía adjudicadas 2.000 toneladas de cuotas Hilton por año y se metió una familia muy conocida de la República Argentina, la familia Macri. No hay otra posibilidad que constituir una empresa offshore si no es para delinquir, si no es para estafar, si no es para evadir. 15 mil millones de dólares. 15 mil millones de dólares manejaron estos tipos. En Córdoba era el frigorífico más importante, en todo el interior era el más importante. Y lo que hicieron fue un fraude muy pero muy grande. Lo que hicieron fue en el año 1982 desembarcar en este frigorífico que pertenecía a 2 personas, además de Socma. Socma tenía el 60%, el resto era de los hermanos Grimaldi, muy conocidos porque tienen hoy frigoríficos también. Cuando Socma decidió transferir ese frigorífico a una empresa que se llama Machir. Machir es el origen hebraico de Macri. O sea, Machir significa Macri. Y pusieron al ex yerno del apoderado de Socma, el señor Guillermo Klein. Como no le tenían tanta confianza, lo empezaron a controlar. Y llamaron a un concurso y vaciaron esa empresa donde trabajaban 500 personas más 1.500 personas de manera indirecta. Era casi una ciudad. Estancias del Sur se llamaba el frigorífico en Córdoba. Con Machir vaciaron la empresa y lo hicieron con otras empresas justamente del grupo Macri, con Socma y con la Banca Nacional del Laboro, en donde los Macris tenían y tienen acciones. Es muy grave lo que te vamos a contar hoy porque siempre Macri dijo que tener un offshore no era un delito. Acá está probado el delito. Acá está probado cómo los fiscales mandan exhortos a Uruguay, mandan exhortos a la AFIP y a la Inspección General de Justicia. Y lo que le responden tanto de AFIP como la Inspección General de Justicia es que Machir no existe, no tributó nunca en la República Argentina. ¿Viste cuando el presidente te dice los dueños de C5N evadieron? Tenían una empresa radicada en la Argentina o tienen una empresa radicada en la Argentina. Este tipo evadió 15.000 millones de dólares con una empresa que nunca tributó ni siquiera un solo peso. Toda la cuota Hilton que ingresaba la remitían a Socma y eso no quedaba en registro. Toda la cuota Hilton que ingresaba, la guita, los dólares, lo remitían a la Banca Nacional del Laboro donde están los Macri. Se chorearon el tercer frigorífico del país. Hoy es una cáscara. Lo que tenemos es realmente impactante. Vamos con el primer informe. ¿Para qué son las offshore? Te lo explica en 3 pasos el especialista ingeniero Mauricio Macri. Una offshore no es ilegal. Es ilegal si no la declaraste y no pagaste impuestos, pero es un instrumento jurídico que se utiliza para organizar inversiones y empresas. Contame qué hacías en Estancia del Sur. Hacía el control de la salida de la producción de distintas zonas, digamos de faena o de cuarteo, de desposte. ¿Desde qué año estabas trabajando? Estoy desde el 2005, estuve en blanco. ¿Cuánta gente trabajaba acá? ¿Cuántos eran tus compañeros más o menos? Más de 500 personas éramos. ¿Se decía algo de quién eran los dueños de Estancia del Sur en ese momento? Y en ese momento sí, se decía que era Macri. Y que la cabeza visible que estaba acá era el testaferro de él. ¿Quién era? Luis Recio. En el año 1982 nació en Córdoba uno de los frigoríficos más grandes del interior del país, Estancias del Sur. Daba trabajo a más de 500 personas en forma directa y a pocos años de funcionar, la empresa se dedicó a abastecer al mercado internacional. Con la cuota Hilton terminó de consolidarse. El frigorífico siempre fue de los hermanos José Luis y Juan Carlos Grimaldi, pero en abril de 2002 ingresó al grupo Rexel, cuyo accionista mayoritario era un instrumento de la familia Macri, Luis Recio. Y precisamente Recio iba a ser la persona que utilizaría la familia
familia presidencial para realizar la gran estafa. Entonces, hasta 2002, Estancias del Sur era exclusivamente de los Grimaldi. Pero en 2002 llegó Recio, uno de los hombres de Macri. Y un año después, ya Sogma, de frente, se hizo del 60% de las acciones. Ahora, el 60% ya era directamente de Macri. Un 20% era de José Luis Grimaldi y un 20% restante de Juan Carlos Grimaldi. Lo increíble es que solo a meses de que Sogma compró el 60% de las acciones, el SENASA excluyó al frigorífico de la lista de empresas autorizadas para exportar a la Unión Europea, como si se tratara de una maniobra armada para que vendan los Grimaldi. 30 días después, Sogma Alimentos le compró el 20% de las acciones a Juan Carlos Grimaldi, que creyó que el negocio se caía a pedazos. Sin embargo, el hermano de Juan Carlos se quedó en el frigorífico. Lo increíble es que días después del escenario de supuesta ruina para Estancias del Sur, Sogma simuló la venta de sus acciones a una empresa que se denominaba Machir S.A. ¿De dónde proviene el nombre Machir? Del apellido Macri. Precisamente Machir es su connotación lingüística hebraica, entonces Machir es Macri. En la segunda parte del informe vas a conocer cómo operó y estafó esta offshore en cientos de millones de pesos. Están todos los papeles que dice que la empresa offshore del presidente ha sido para delinquir, para estafar. Fíjate, un exhorto de la Justicia de Córdoba hacia la FIP. Por ejemplo, dice la Fiscalía de Instrucción tanto, le manda a la FIP justamente el exhorto para que le diga si realmente Machir ha sido constituida en el país. Directamente, para que me creas. No se encontraron absolutamente nada, ningún registro de Machir en la República Argentina. Ahí arriba. Esto le aparece a FIP en el año 2005. ¿Está claro? Este es Macri. Este es el vaciamiento de una empresa en Córdoba. Son 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares que no se saben a dónde fueron porque es una empresa que no existe ni existió. El registro de inspecciones jurídicas de Argentina también hace lo mismo el fiscal. Le dice, ¿existe Machir? Y le dicen que no existe Machir, que no ha sido registrada nunca en la República Argentina. Y entonces se da cuenta el fiscal que tiene que hablar con Uruguay. Y allá va, donde fue justamente constituida Machir. Aparece lo que viste en pantalla recién. Macri la constituyó el 1 de enero de 2001 en Uruguay y la cerró en el año 2005. O sea, la constituyeron para el fraude. Presidente, no hay otra forma que inscribir una sociedad offshore que no sea para evadir o para delinquir. No hay otra manera. Si uno quiere tener una empresa en un país que funcione con producción, la inscribe en el país y tributa en el país. Esta empresa nunca tributó en ningún lado. Se fugaron 1.500 millones de dólares. Y en Córdoba nadie sabe de quién era esa empresa. Era de usted, señor presidente. Es de usted, señor presidente, porque todo el fraude que realizaron a partir de la transferencia a esta offshore, nunca más hay otro responsable que usted. Machir Bay es Macri. Y Macri se afanó, se robó. Lo estoy diciendo no en potencial. No me gusta hablar en potencial. Tenemos todos los papeles acá. Si la justicia funcionara, Macri no podría ser presidente porque estaría hace rato preso. Con Devido, con Jaime, con Josecito López. Macri, si la justicia existiera realmente para todos por igual, usted debería estar compartiendo celda. La segunda parte del informe. ¿Cómo era laburar? Contame cómo eran las condiciones. La empresa se caía a pedazos. Paredes no estaban pintadas, pedías uniforme, no te daban uniforme, botas tampoco. Lo que se rompía no se arreglaba. No se arreglaba, lo sacaban hasta la última gota. ¿Era casi como un vaciamiento? ¿Lo vieron ustedes así? Sí, como un vaciamiento, así. Nosotros estamos en la incertidumbre que no sabía qué iba a pasar después. Estos se van y
o cierran o quedamos todos en la calle. En ese momento, o sea, ustedes veían que no había progreso, sino que se estaba tratando de vaciar la empresa. Sí, o el progreso que había se lo llevan ellos. Hay otros que usan paraísos fiscales para esconder dinero que ganan en forma mala vida. El problema no es el instrumento, sino para qué se lo utiliza. Solo 30 días después de que Sogma comprara la mayoría accionaria de Estancias del Sur, decidió vender sus acciones a la offshore que la familia presidencial había creado en Uruguay, pero que ni siquiera tributaba en ese país. El precio de venta fue de $3.300.000, o sea, unos 83 millones de pesos. En ese acto, Sogma aseguró que Estancias del Sur no tenía deudas, salvo un crédito con la Banca Nacional de Laboro, con cuya entidad bancaria supuestamente todo el grupo Sogma tenía una deuda que renegociar. Lo increíble del caso es que la offshore de Macri se comprometió a hacerle pagar a Estancias del Sur dicha deuda, con prioridad de pago respecto de cualquier otra erogación. A partir de esa falsa compraventa entre empresas de Macri, quien quedó a cargo del frigorífico fue el propio hombre de Macri, Luis Recio. El dato llamativo y delictivo quedó plasmado en las firmas del comprador y del vendedor de las acciones. Quien firmó en nombre de Sogma, o sea de Sociedades Macri, es Roberto Mafioli. Quien firmó por Machir, es decir, Macri, fue Luis Recio. Yo soy uno de los pocos políticos que desde que arrancó en política declaró su situación patrimonial. Esta burda supuesta venta, que no la cree ni Antonia, la hija de Mauricio, se hizo para vaciar una de las empresas más prósperas de Córdoba, Estancias del Sur. Ahora te mostramos los comprobantes de la offshore de Macri. Este documento es la respuesta al pedido del fiscal. El encabezado dice referencia informe Machir. La misma no se encuentra registrada en el organismo que no es otro que la Dirección de Registro Nacional de Sociedad. Luego la AFIP respondió en relación al oficio librado en 2005. No se encontraron de Machir registraciones de contribuyentes. Hay instrumentos societarios en todas partes del mundo que tienen distintos tipos de ventajas. Acá hay una captura de pantalla donde figura Machir y no aparece como contribuyente. Finalmente, desde Uruguay respondieron que Machir fue disuelta en 2015. Una offshore no es ilegal. Es ilegal si no la declaraste y no pagaste impuestos. Hay mucho miedo para hablar. Se hablaba justamente de que el gobierno anterior infundía miedo en la gente y por eso nadie se animaba a denunciar. Esto es absolutamente imposible que lo pueda comentar alguien de la justicia o alguien relacionado a la causa. Hay mucho miedo porque han reventado a palazos a proveedores. Pero ¿sabes qué? Este mensaje es para Mauricio Macri. Si nosotros estamos diciendo una mentira, le pido por favor que nos querelle. Se lo pido yo, por favor, señor presidente. Si esto es mentira, si esto no es verdad, le pido por favor haga una querella porque si no sería una irresponsabilidad de un periodista decirle cosas que no son. Si esto no es verdad, vamos a la justicia y respondemos con nuestro patrimonio. Si esto es verdad, señor presidente, y si esto lo toma un fiscal serio, si esta causa la toma un fiscal serio, si estos papeles que tenemos acá, si estas pruebas las pide Elisa Carrió, si estas pruebas no las pide alguien del PRO o del Frente para la Victoria o algún ciudadano responsable, se las vamos a dar porque esto lo tiene que tener la justicia federal. Inventaron un concurso a esa empresa para que le dieran cuota Hilton. Y la forma de sacar la plata era a través de Machir, que no está en ningún lado registrada, y se la pasaba a Sogma. Y la otra plata iba a la Banca Nacional del Laboro en un crédito absolutamente trucho. La Banca Nacional del Laboro es de Mauricio Macri también. Esta misma mecánica se implementó en el Correo Argentino. Son unos delincuentes, señor presidente. Son unos delincuentes. Miguel, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Lo que te estamos mostrando es una estafa de Macri, el vaciamiento también de una empresa y además que no pagó absolutamente ni un solo peso a la AFIP. Con lo cual, estafó, vació una empresa, evadió, está documentado y te podemos decir que Macri es un delincuente que tiene que ser investigado, que tiene que ser procesado por estos delitos y que un fiscal tendría que estar pidiendo estos papeles para comenzar a investigarlo muchísimo más, para acorralarlo. Hay operaciones como la que te contaba Tomás con la Banca Nacional del Laboro, totalmente dibujados. Son operaciones para hacer que las deudas las paguen otros, deudas de ellos mismos. Mauricio Macri lo que dijo todo el tiempo es que había algunas offshore que cometían algunos delitos. Acá estás viendo que todos los delitos que cometen las offshore los cometió en este caso él mismo. Bueno, evidentemente le pusieron a esa offshore un presidente que era el yerno de su abogado, del apoderado de la empresa. Pero no le podés, evidentemente que no estaba Durán Barba, porque no le podés poner el mismo nombre que la familia.
Sogma es Sociedades Macri, Salsa es Sociedad Macri Alimentación y Machir es Macri. ¿Se entienden el cagadón que se han mandado? Es tremendo, el delito ha quedado absolutamente consumado. Y entonces la plata la hacían salir a través de un supuesto crédito que supuestamente había tomado Sogma con la Banca Nacional del Laboro, que también es de Macri. Se mandaron un vaciamiento tremendo en donde dejaron mucha gente sin laburo en la provincia de Córdoba, y en un ratito vas a conocer. Es realmente estremecedor conocer cómo está esa fábrica, cómo está ese frigorífico. Es una fábrica de desempleo. Nos vamos a la tercera parte de este informe. Dale. Sí, ya sé, eso, ¿no? En algún lugar o no, son cosas mías de mi vida privada. Apenas hizo la estafa de la supuesta venta accionaria, Macri le reclamó al frigorífico Estancias del Sur $10 millones y presentó 12 contratos mutuos, más truchos que la venta de Sogma a Machir. Primero, porque los documentos no constan en las actas de asamblea del frigorífico, pero tampoco constan en las actas del directorio. Además, Machir era una empresa fantasma. No existía, ni tributaba en la Argentina ni en ningún país del planeta Tierra. Y lo más turbio es que tanto Machir como el frigorífico estaban a nombre de la misma persona, Luis Recio. Lo que hicieron los Macri fue vaciar el frigorífico para que no se abonen las deudas del mismo a ningún acreedor real. Es decir, utilizaron a Luis Recio y a la offshore Machir para vaciar el frigorífico. Pero es un instrumento jurídico que se utiliza para organizar inversiones y empresas. Pero no solo Macri se autogeneró esta deuda trucha para vaciar Estancias del Sur, también intentó que el propio frigorífico se hiciera cargo de las deudas ajenas al mismo. Un ejemplo claro de eso son las deudas que el grupo Sogma tenía con la Banca Nacional del Laboro. Por esa estafa están investigados tanto Recio como las autoridades del banco. El delito es colusión, es decir, un acuerdo clandestino entre dos personas para perjudicar a un tercero. El resultado de estas maniobras son que Machir nunca contribuyó al Estado, pese a mover cientos de millones de pesos. Una offshore no es ilegal. Es ilegal si no la declaraste y no pagaste impuestos. Además, estafó a los acreedores de la empresa y a los propios 500 empleados que percibieron solo el 50% de su indemnización. Pero que si yo hice sociedades o no, en algún lugar o no, son cosas mías de mi vida privada. Cagado el Estado, ha evadido, ha estafado a la gente, a proveedores, muchos proveedores en la provincia de Córdoba, en Santa Fe y también en Buenos Aires. Esta hoja te la voy a mostrar al final del programa. Esto es lo más importante que vos tenés que saber. Acá está el directorio de Sogma al momento de la estafa. Vos te preguntás, ¿qué tiene que ver Sogma con la dictadura militar? ¿Qué tiene que ver Sogma con quienes manejaron la provincia de Buenos Aires en la dictadura militar? Espera al final del programa. Miguel. Machir, que es Macri, utilizó a Luis Recio para vaciar de forma descarada la empresa. Estafó a la empresa, estafó a los trabajadores, dejó muchísima gente en la calle. Para tener más conciencia de quién es Macri, tenés que mirar y ver qué ocurre en este frigorífico, en Estancias del Sur. Macri desde el Estado está vaciando las arcas públicas, está haciendo negocios para sus amigos y está dejando a mucha gente en la calle. Este frigorífico es un ícono de cómo Macri se maneja desde el gobierno. No podemos decir muchas cosas que nos contaban las fuentes, pero son tremendas las reuniones con los Macri. Son tremendas verdaderamente. Vamos a ver la última parte del informe. Este es el lugar que eligió la familia Macri para hacer el desfalco con la offshore. Este frigorífico anduvo en Córdoba, era uno de los principales frigoríficos del interior del país. Ahora vas a ver el tamaño que tiene. 500 familias vivían de esto. Entró Mauricio Macri a hacer una estafa claramente con personas que lo utilizó como instrumento, como por ejemplo Luis Recio, y todo quedó así. Después de una quiebra absolutamente fraudulenta, después de haberlo vaciado en todos sus activos,
de haberse quedado con cientos de millones de pesos sin tributar un solo peso. Quedó la gente en la calle, le pagaron el 50% de las indemnizaciones y este frigorífico dejó de funcionar. El comienzo del frigorífico es hasta donde está el vehículo aquel, más o menos son 600 metros y más o menos 1,5 kilómetros para mi izquierda. Y fíjate cómo el abandono que ha dejado la familia Macri, hoy siguen siendo titulares los Macri, porque no se pudo transferir nunca este frigorífico, fruto de que justamente cuando hacen el primer traslado ficticio a la empresa Machir, es decir, de los propios Macri, a partir de ahí queda todo invalidado, porque Machir no estaba tributando en Argentina, porque Machir era una empresa fantasma, porque Machir era un offshore. Te leo rápidamente esto y quiero ver si lo podemos tomar con alguna de las cámaras, por favor, Jorge. Esta es la constitución de SOCMA, en realidad SOCMA cuando se estaban quedando con el frigorífico. Acá sale quiénes son los principales directivos de la empresa SOCMA. Te voy a retirar la hoja un segundo. Don Jorge Rubén Aguado, titular del documento tanto como vicepresidente de la empresa SOCMA americana, se hace cargo del frigorífico Estancias del Sur, el negocio que te habíamos mostrado al comienzo, con la empresa offshore. Este tipo fue el que gobernó la provincia de Buenos Aires y fue ministro de Agricultura de la Nación en el proceso militar. ¿Te acordás cuando te decían que los militares ocupaban algunas empresas porque era lo que le correspondía? SOCMA creció en 44 unidades empresariales más durante la dictadura militar. ¿Te das cuenta por qué? El gobernador de Buenos Aires, en la época de facto, empezó a formar parte en la democracia de la empresa SOCMA, del actual